Buenos días. Hoy hablaremos sobre los factores de regulación. Para esto conoceremos sobre ellos y aprenderemos de ellos. ¿Qué son los factores de regulación? Son elementos que controlan o regulan el crecimiento de una población. En un ecosistema, estos factores pueden ser bióticos y abióticos. A continuación conoceremos cada uno de ellos. En los factores abióticos son los organismos vivos que habitan en un ecosistema y las interacciones que se producen entre ellos. Estos factores se caracterizan por su afán de supervivencia, su capacidad reproductiva y su tendencia de formar relaciones cooperativas. Entre estos de aquí tenemos los productores, los consumidores y los descomponedores. Ahora conoceremos los factores limitantes. En estos tenemos los factores limitantes dependientes de la densidad y los factores limitantes independientes de la densidad. En los factores limitantes dependientes de la densidad, la competencia es un factor limitante dependiente de la densidad. Es decir, que a medida que crece la población, también crece la competencia. Los factores mencionados son los siguientes. Tenemos herbívora, predación, parasitismo y competencia. La herbívora se refiere al consumo de plantas por parte de los herbívoros. Es algo muy conocido en todos. La predación se refiere a la relación entre presa y depredador, es decir, cuando un individuo es cazado y comido por otro. El parasitismo se refiere a la relación entre un organismo que se beneficia de otro. En pocas palabras, un parásito, el cual se ve perjudicado, el cual es un huésped. Y la competencia se refiere a la rivalidad entre individuos de la misma especie o diferentes especies para obtener recursos que son limitados. A continuación, veremos los factores limitantes independientes de la densidad. Los factores limitantes independientes de la densidad son factores ambientales que afectan el crecimiento de una población sin depender del tamaño de la población. Estos factores son abióticos, es decir, no están relacionados con la biología de la población, sino con el medio ambiente. Algunos ejemplos de los factores limitantes independientes de la densidad son los desastres naturales, los cuales tenemos huracanes, inundaciones, incendios forestales, entre otros. El cambio climático. En el cambio climático tenemos el aumento del mar, las sequías y las inundaciones también. Y por último, la contaminación, que tenemos la contaminación de tierra, la contaminación de agua o contaminación por basura, hasta incluso la contaminación térmica. Estos pueden tener un impacto negativo en el crecimiento de una población y pueden ser importantes donde los recursos sean limitados o la población sea muy pequeña. Bueno, a continuación hablaremos sobre la capacidad de carga. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una población que un hábitat puede soportar conforme a sus recursos, sin que se produzcan efectos adversos para esa población ni para el ambiente. Entre las variedades que determinan la capacidad de carga de una especie se encuentran el alimento, el agua, los aspectos demográficos, el clima y el refugio, entre otras más. La capacidad de carga no es fija ni estática. Por el contrario, puede variar según la temporada, de año a año o según la implementación de tecnologías. Cuando sobrepasa la capacidad de carga en un ecosistema, las poblaciones enfrentan a los siguientes escenarios. El hecho de tener que cambiar de hábitos, la migración hacia lugares con más recursos o la disminución del tamaño de la población. La capacidad de carga de un área determinada, el tamaño de la población, puede existir o puede ser soportada ahí. La capacidad de carga biológica
es el equilibrio entre la disponibilidad del hábitat y la cantidad de animales de una especie en particular que este hábitat puede soportar. La capacidad de carga cultural es la cantidad y tipo de una especie que las personas pueden tolerar en el tiempo. La capacidad de carga es dinámica y puede cambiar de temporada a temporada y de año a año. La caza, pesca y atrapar animales sí son reguladas, son herramientas importantes para prevenir que las poblaciones de ciertas especies excedan la capacidad de carga en su hábitat. Como reflexión personal, tenemos que los factores de regulación son crucial para comprender cómo se controla el crecimiento de poblaciones en los ecosistemas. Los factores limitantes independientes de la densidad nos indica que la competencia y la depredación son fundamentales para mantener un equilibrio entre las poblaciones y evitando el agotamiento de recursos. Los factores independientes de la densidad nos indica cómo los desastres naturales, como el cambio climático, pueden tener un impacto significativo en las poblaciones sin importar su tamaño. La capacidad de carga es un concepto clave, ya que nos muestra la cantidad de individuos en un ecosistema. Esto puede sostener de manera crucial, ya que se consideran los factores para gestionar sus recursos. Esto nos indica que cada factor tiene su impacto significativo en las poblaciones y nos puede enseñar de cada uno de ellos, así como lo he demostrado.